Nuestro deseo es que Cristo sea exaltado, que la verdad bíblica sea clara y que cada uno sea llevado a estudiar la palabra por sí mismo con oración y humildad. ¿Cómo estás, Miguelito? Bienvenido. Él está en Texas. No sé si me Gracias, escucha. Brenda. Qué gusto y un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Dios estamos muy bien. Y la verdad que qué placer estar aquí con ustedes. Amén. ¿Cómo está Pastor Getial, Heriberto Getial? Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas, y también a ustedes desde la ciudad de Santo Domingo, de Los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Aquí su servidor, estamos pues juntos en esta mañana con Miguelito y con Brenda para compartir este, este hermoso mensaje. Amén. Am- amén, amén. El hermano, el pastor Heriberto Getial, como dijo, está desde el Ecuador. Es un siervo trabajador que vive en un país con muchas necesidades, pero no ha dejado de predicar el Evangelio. Está siempre tratando de buscar literatura para regalar. A pesar de las dificultades, continúa compartiendo el mensaje bíblico en todo el mundo a través de su canal, porque tiene un canal, ¿verdad, pastor? Sí, Y la también de gloria manera sea para el personal. Señor. Amén. Hemos tenido la oportunidad de viajar juntos a España. Estuvimos por allá. Él estuvo dando clases de salud, donde Amén. pudimos compartir con hermanos de distintas iglesias, fortaleciendo la fe y llamando a volver a la Biblia. Su testimonio es claro: cuando hay compromiso con Dios, la obra no se detiene. Eso pues, fue un momento muy lindo el que pasamos por allá en España con nuestros hermanos. Y Miguelito, un amigo conocido desde hace mucho tiempo, ya ustedes lo han escuchado antes, también nos acompaña. Su énfasis principal es la predicación, ha sido la justificación por la fe. Lo explica tan bonito. Miguel predica constantemente recordándonos que la salvación no es por las obras, no por las Amén. instituciones, sino por la justicia de Cristo. Su mensaje apunta Amén. siempre a Cristo como centro, la cruz y la revelación viva con el Señor, especialmente necesaria en estos días. Así So, es. Amén. sí. La historia, conciencia y preparación del pueblo de Dios para los días finales. Ese es el título de esta mañana. Amén. Vamos a pedir a nuestro pastor Getial si él puede hacer la oración. Amén. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Dios y Padre, en esta mañana, gracias por regalarnos una nueva semana, Señor. Al comenzar este primer día, pedimos, Señor, la dirección de su Espíritu Santo. Amén. También pedimos, Señor, que la sangre de su Hijo Cristo Jesús nos limpie, nos lave de todo pecado y su justicia sea el vestido que cubra a cada uno de nosotros. Ahora comenzaremos, oh Dios, un programa que sea bajo la dirección suya, Señor, y que usted sea el primero y único exaltado, Señor. Amén. Denos sabiduría, entendimiento, le pido por Miguelito, mi hermano, también por Brenda, mi hermana, al cual también usted los ha escogido para ser sus servidores. Señor, que las palabras que salgan de nosotros sean para edificación de la fe de nuestros hermanos que escuchen y para honra y gloria de su nombre, Señor. Amén. Gracias le damos porque confiamos todo esto en Cristo Jesús. Amén, Amén Señor. y amén. Amén. Sí. Amén. 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 Voy a buscar aquí. Vamos a empezar con la presentación. There we go. Entonces, hermanos, vamos a empezar a tocar el tema que hemos escogido hoy. Y
vamos a empezar con 1860, 1914. La Iglesia Adventista nace con este mensaje y empezamos con va a empezar una guerra. En 1863 la Iglesia Adventista nace. Desde el inicio se define como no combatiente, era defensora del sábado, defensora de la libertad de conciencia. Éxodo 23, usted dice no matarás, o ellos estaban tratando de practicar eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y desde la guerra civil estadounidense los adventistas rechazaron portar armas, pagaron multas, preferirían pagar multas, sirvieron como sanitarios o ayudando todas las cosas de salud a los médicos y no negociaron la doctrina. En 1914, 1947 hubo una presión del Estado y miedo institucional. El gobierno empezó a ver a los objetores como amenaza. Las otras denominaciones aceptaron el combate y dijeron vamos a ir a pelear. Los adventistas empezaron a temer que haya una persecución. Aquí empieza el patrón peligroso. ¿Cómo obedecer a Dios sin molestar al gobierno? Pensaron, nos vamos a rendir, vamos a tener a Dios en primer lugar. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, 1939, ya se sabía que habían bacterias que causaban enfermedades, virus que pueden matar sin disparar una bala. La idea era, si puedo enfermar al enemigo, gano el combate. Estaban pensando cómo vamos a enfermarlos. En 1939, 1945 hubo un punto clave. Eso fue lo de Japón. La unidad 731. Experimentaron nuevas cosas con usando prácticamente humanos. Prisioneros infectados con peste, cólera, el anthrax, miles murieron. Esto horrorizó al mundo, pero abrió interés cómo usar esto como guerra. En 1954 el ejército de Estados Unidos contacta al liderazgo adventista. 1955 a 1973 se ejecuta el programa. El lugar fue en Fort Detrick, en Maryland. Hubieron 2.300 jóvenes adventistas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Los escogieron para experimentos médicos, exposición deliberada a bacterias, virus, patógenos, parte del programa de la guerra biológica. ¿Por qué los adventistas? Porque ellos eran saludables, no fumaban, no bebían, obedecían órdenes, guardaban el sábado, perfectos sujetos de prueba. El interés real fue, tenemos que quedar bien con el gobierno, tenemos que evitar la cárcel masiva, tenemos que evitar persecución institucional y mantener estatus legal y social. Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La institución se protegió, no la conciencia. En Estados Unidos, esto pasó después de la guerra, comienza la guerra en 1945. Estados Unidos versus la Unión Soviética. No se disparaban bombas directamente, pero ambos pensaban, y si el otro usa bacterias, tenían ese temor. Y ahí es donde sale este programa. Se crea este programa, se estudia cómo se propagan enfermedades, cómo afecta el cuerpo humano, cómo defenderse teóricamente. Empezó entonces este programa que se llama White Coat o Bata Blanca. Aquí los humanos no usaron animales porque no tenían una reacción igual que el ser humano. El cuerpo humano es diferente y querían datos reales. La propuesta del gobierno entró para los adventistas en 1954. Sabemos que ustedes no combaten, dicen, pero necesitamos ayuda científica. Si cooperan, respetamos su sábado y no los tratamos como enemigos. ¿Qué les parece? Dijeron ellos, es una decisión inteligente, es una salida inteligente. ¿Por qué los adventistas? Dijimos nuevamente porque son gente más obediente, más sana y no protesta. El liderazgo ofreció a los jóvenes no combatientes para servir sin armas. Se cambió la guerra de balas por una guerra de bacterias. Estas investigaciones del gobierno ya habían ocurrido.
La iglesia adventista tenía riesgo tenían ellos temor si no ayudaban, de perder el estatus legal, perder el acceso a las instituciones, perder libertad para operar hospitales y escuelas, y el riesgo era que los jóvenes adventistas fueran tratados como traidores, líderes fueran vigilados o arrestados. Si dejamos así, ellos decían, no, van a venir peor contra nosotros. La Iglesia Adventista de Estados Unidos ya tenía relaciones estrechas con el gobierno, con los hospitales, las universidades, tenía contratos, licencias, reconocimiento legal, protección como organización religiosa. Todo esto, ellos tenían una buena relación con el Estado, tenían una buena cooperación y no querían verse como rebeldes. Esa decisión del liderazgo se pensó, ok, así no van a la guerra, no usan armas, ellos guardan el sábado, el gobierno nos verá como útiles y nos protegerá la institución. Eso es lo que pasó. Se viola la libertad de conciencia. Los jóvenes no fueron plenamente informados, confiaron en el liderazgo, muchos de ellos murieron, otros quedaron enfermos hasta ahora, creyeron que ella era la voluntad de Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. También vemos la guerra de Corea. En 1950, la guerra de Corea fue comunista, con los Estados Unidos y fuerzas de la ONU apoyando a Corea. Los jóvenes adventistas coreanos hubo una diferencia. Rehusaron portar armas, rehusaron violar el sábado y no aceptaron alternativas morales. ¿Qué les pasó? Ellos pasaron por prisión, campos de trabajo, golpes, los trataron terriblemente y algunos murieron. Dios considera fieles a quienes obedecen aunque sufran y sean encarcelados o mueran por su conciencia. Él estuvo con él. Hebreos 11, 36, 38. No hubo excepciones, no hubo acuerdos. Dios fue honrado. Esto pasó con ellos, con estos jóvenes. De repente no fue la misma situación, pero estos jóvenes eran más humildes y murieron, ¿no? Y fueron tratados tremendamente. La dirigencia institucional busca soluciones para no confrontar el Estado, lo que luego abrió la puerta a programas con Operación Bata Blanca y estas alternativas aceptables por el gobierno. Eso es lo que pasó, hermano, y lo que estamos contando. Vamos a empezar a preguntar entonces a nuestros panelistas en qué las situaciones que estamos pasando ahora. Y vamos a ir primero con la primera pregunta para ellos. Y vamos a ver a un líder de la Iglesia Adventista, el hermano Kohler, y la pregunta sería esta. Si la Biblia declara que Cristo es la Iglesia, es la cabeza de la Iglesia, como dice Colosenses 1:18, y la obediencia a Dios es por encima de cualquier autoridad humana, Hechos 5:29, ¿cómo fue posible que durante el proyecto Wyckoff muchos jóvenes adventistas obedecieran decisiones de liderazgo aun cuando éstas comprometen su salud, la conciencia, y que nos advierte esto sobre el peligro de colocar al pastor o la institución en el lugar que solo le pertenece a Dios? Vamos a escuchar entonces al pastor Kohler para que ustedes tengan un poquito más de información. Y básicamente estás llamando a la gente a orar por una vacuna milagrosa. Y dice, necesitamos un milagro. ¿Oremos juntos por el descubrimiento de la vacuna? Los hombres estudian, pero Dios da la inteligencia. Oremos por el descubrimiento de la vacuna. Unidos en oración desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ahora que la pandemia ha pasado y hemos tenido tiempo de verlos. Efectos generalizados, los mandatos, los efectos secundarios, los confinamientos y la controversia. Mi pregunta es esta. ¿Crees que Dios respondió a tu oración dándonos una vacuna milagrosa? Pasaste 5 años preparando tu pregunta y esperas que te responda en 2 minutos. ¿Sabes que cuando publico esa publicación en Twitter o Instagram, no lo recuerdo? No. Tengo a nadie que se encargue de mis redes sociales. Soy yo quien hace eso. Publiqué esto porque, como mundo y como Sudamérica, estábamos enfrentando una situación muy desafiante. La gente moría.
todos los días a nuestro alrededor y buscábamos algo para resolver el problema. Dios puede hacer milagros y sanar a la gente, o puede enviar algo, una medicina, una vacuna o algo que pueda ayudarnos. Y creo que el Señor encontró muchas maneras de ayudarnos. De muchas maneras, en algunos casos, las vacunas nos ayudaron en algunos lugares. Sé que tenemos muchos PMIs en torno a eso. No pierdas tiempo en eso. Sí. Ok, so entonces, ¿qué ustedes piensan sobre esto? ¿Por qué los líderes tienen tanto poder? Bueno, Brenda, buenos días. Que la paz del Eterno sea con todos y cada uno de nosotros en este día. Amén. Yo empiezo con un pensamiento en la palabra de Dios. Y esto es para cada uno de los oyentes, llámese cristianos, llámese adventista del séptimo día, o cualquier religión que tenga, ¿no? O en cualquier religión con la cual basa su fe. Hay un pensamiento en la palabra de Dios donde nos dice bien claro en Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ok? Este punto es importante tenerlo bien claro. Desde que el enemigo de las almas introdujo el pecado en el mundo, lo que hay en el corazón de los seres humanos, fuera de Cristo, fuera de los principios del Señor, es pura falsedad y pura mentira. ¿Ok? En el otro versículo, en el otro pensamiento que se encuentra en la palabra de Dios, Juan 10:10, es un versículo bien conocido, muy conocido. Primeramente, si nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, dice que lo que hay en el corazón de cada hombre, llámese el líder de cualquier organización, en este caso, hablando del liderazgo de la iglesia, si nosotros como seres humanos, ok, no estamos sometidos a los principios del Señor, suceden dos cosas. Y somos guiados por un espíritu o del otro espíritu. ¿Somos guiados por el espíritu del Señor o somos guiados por el espíritu del enemigo? Claramente dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Este es el propósito del enemigo de las almas. Esto es el propósito del mal. El mal en sí, en su carácter, no ejerce nada bueno. Lo que hay en el mal es toda la maldad que contemplamos. Vemos que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y vemos que en esto, en lo cual este hermano que oró, que ayunó, para que Dios le revelase de que si el pinchazo era bueno para la congregación, humanamente creemos que puede ser bueno, pero se sabe muy bien que no es bueno. La palabra de Dios nos dice bien claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos indica que somos comprados por un precio muy elevado. Y ahí es donde entra un principio donde cada oyente, donde cada estudiador de la palabra de Dios debe tener bien claro que nosotros, cada creyente de la palabra de Dios no debe de seguir a los seres humanos. Porque los seres humanos es dado a errar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a desarrollar o a tomar decisiones contrarias a los principios de Dios. Y vuelvo y repito, no importa en qué rige estos principios. Puede regirse en el mismo gobierno, puede regirse en un presidente de una organización cristiana. Si estos principios no están
claramente en el ser humano, es imposible que el ser humano tome las mejores decisiones. Número uno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice bien claro de que el enemigo no ha venido sino que a hacer maldad en este mundo. Sobre todo la palabra que dice matar. Pero lo maravilloso de este pensamiento dice que todos aquellos que están en Cristo o que creen en Cristo, dice que Él vino a dar que vida y para que la tengan en abundancia. Hay un principio. Aquellos que creen en la libertad del ser humano, les es imposible dañar al prójimo. Hay un pensamiento que se escribió hace mucho tiempo atrás por un presidente de acá de Norteamérica. Les voy a leer lo que dice. Dice, todos los hombres son creados iguales y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Todo hombre es libre. Todo hombre es creado por su creador. El hombre puede desarrollar sus facultades de tal manera que es libre de escoger y elegir sus derechos. Y este principio, hermanos, puede que el ser humano la lee, la estudia, una nación, un pueblo, una organización. Mas, sin embargo, si no somos obedientes a este principio, aplicamos principios que van en contra de la palabra de Dios. Claramente Brenda lo dijo bien claro en su momento. Los seres humanos, cada uno de los que vivimos sobre esta tierra, sobre este mundo, deberíamos de ser guiados por el único pastor, el gran pastor de las ovejas. Y cuando no somos guiados por ese gran pastor de las ovejas, cualquier institución, cualquier religión, comienzan a errar y a tomar decisiones en contra de la conciencia de los demás. Esto es lo que ha pasado y seguirá sucediendo. El enemigo de las almas, hermanos, como dice Apocalipsis 12:7, dice la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón con sus ángeles. Pero no se prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí claramente nos advierte la palabra de Dios que el enemigo fue echado del cielo a la tierra. Y el propósito del enemigo de las almas es engañar al mundo entero. Al mundo entero. Ahora, ya hay otro versículo maravilloso. Me dice que si fuera posible para el enemigo, podría engañar inclusive a los escogidos del Señor. Y quiero decir con esto, Brenda, Pastor Getial, que el engaño del enemigo es tan sutil, tan terrible, que muchas de las veces agarra a hombres, líderes. En este caso estamos hablando de algo tan importante, cuando se toma decisiones de permitir o trabajar con el mismo gobierno, de que es lícito o que es bueno que los hermanos puedan recibir un pinchazo. E inclusive tenemos el descaro todavía de decir, oye, oré, ayuné para que esto se diese y esté bien para la membresía, para la congregación o para todos los seres humanos. No hay tal cosa, hermanos.
So, ¿tú crees que en este caso fue una prueba de fe? Una autoridad no sé, se demostró cómo la conciencia puede ser delegada prácticamente, cómo el liderazgo puede reemplazar a Cristo sin decirlo abiertamente. Esto fue para los jóvenes que ellos, tomen esta decisión, porque ahí sería maldito el hombre que confía en el hombre, pero muchos de nosotros a veces, el pastor dijo eso y eso lo voy a hacer. No buscan, solamente lo dijo y porque el pastor lo dijo, lo voy a hacer. So, eso, Y sí, ese es el problema que ha tenido la humanidad, Brenda. Ese es el problema consistente que ha tenido la humanidad en todo ramo de liderazgo existe este problema. Es que la gran mayoría, la vasta mayoría de la gente son seguidores. Y qué bueno que fuéramos seguidores, pero del gran pastor, que es Cristo. Ese debe ser nuestro pastor. En este caso, en el lugar de Cristo, Cristo hubiera tomado una decisión como la tomó en la cruz del Calvario. Él dijo, doy mi vida por mis amigos. Este es violar la conciencia de los seres humanos. Tanto tú como yo, como el pastor Getial, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado libre albedrío. Qué decidir, qué pensar y qué acciones tomar en lo que decidimos. pero Pero aquí, recuerda ya, que los jóvenes lo estaban haciendo porque querían guardar el sábado. Los jóvenes lo estaban haciendo porque no querían ir a matar en la guerra. So, entonces, la iglesia les dice, y también, claro, vemos la comparación con los de Corea, pero esa fue la razón porque ellos se pusieron en eso. Queremos guardar el sábado. Somos adventistas, no queremos ir a matar. So, prefiero que me pongan algo en el cuerpo y yo ser parte dar mi cuerpo para que no pase, no, para que no rompa los mandamientos de Dios. So, esa ideología es la que ellos tenían. So, sabe que de ahí en la pequeña mente que tenemos nosotros, de poder antemano dar un juicio sobre ellos, y esa actitud solo quedaría entre ellos y nuestro Creador. Pero básicamente en la palabra de Dios se registra bien claro, en este caso, ¿qué haríamos nosotros si nosotros nos pusiéramos en el lugar de ellos? Porque pertenecemos a la iglesia, porque pertenecemos a la, bueno, a la iglesia, ¿no? Llámese la iglesia. Y si nos pasara esto a nosotros, y si de alguna otra manera nos dijéramos que nos toca ir a la guerra, ir a matar, pero queda lo otro, como tú acabas de decir. ¿Qué decisiones tomaríamos nosotros? ¿Qué decisión tomaría el verdadero Hijo de Dios? Hay un pensamiento maravilloso y en la palabra de Dios nos dice bien claro que todos los principios establecidos por los seres humanos es corromper su relación con Dios. Es la corrupción de la Y relación con básicamente, Dios. Todos los principios que establece el ser humano en este mundo, fuera de los principios de Dios, se convierte en corrupción y guía a los seres humanos a violar su conciencia. El verdadero embajador de Cristo, como dice la palabra, en este caso, en 2 Corintios 5:19, del 20 al 21, que cada uno es embajador de Cristo. Y el otro pensamiento que se encuentra en Filipenses 3:20, donde dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Cuando Cristo le dijo a Pilato, le dijo, yo no soy de este mundo, porque si yo fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a socorrerme, a apoyarme. ¿Qué nos dice ese principio? Nos dice ese principio que los hijos de Dios van a tener que pasar por las mismas
o similares situaciones que Cristo pasó. Tenemos que tomar decisiones como Cristo tomó. Cuando hablamos de la ciudadanía o ser embajadores, tenemos que representar realmente a dónde venimos. Cristo representó el principio y el carácter de su Padre, aunque tuvo que irse hasta la muerte. Entonces, yo no puedo dictaminar, Brenda, un juicio sobre estos chicos, pero la realidad es que cada uno de nosotros estamos llegando a ese punto también de tomar Decisión. decisiones. Bueno, Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Qué bueno, el pastor está de vuelta, se le había cortado la luz. Pero esa salida para ellos fue prácticamente lo que el liderazgo les dijo, fue un acuerdo con el gobierno bajo la presión de guerra. Ellos les faltaba conocer más del Señor, yo creo, porque no, es una decisión dura, pero esa salida implicó que ellos puedan poner en riesgo su salud, permitir ese experimento con el cuerpo y delegar la conciencia a los hombres. Por obtener un mandamiento puedes comprometer otro. Dios no pone a sus hijos en dilemas imposibles. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. No es solo el sábado, también fue la salud, ¿no? Es fidelidad completa. Así es. Amén. Amén. No sé si el pastor tiene algo que decir. Yo creo que también fue falta de información, miedo a la prisión, confianza excesiva. Eso va a pasar con nosotros al final, poco énfasis a la conciencia personal. Sí, No, volvemos a lo mismo. Como seres humanos, somos muy dados, en este punto importante entender que somos muy dados en cierta fase de la comodidad. Si vamos a la historia, podemos sacar el ejemplo de los discípulos del Señor. ¿Okay? Amén. Antes de su crucifixión, todos los discípulos del Señor estaban con esa actitud diciéndole a Cristo, Señor, aunque hasta en la muerte yo te seguiré. Pero cuando vino sobre ellos realmente esa prueba, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Se corrieron, se echaron. En el caso del apóstol Pedro, siempre se toma el caso del apóstol Pedro, de negar a Cristo. Y entonces ahí nos damos cuenta que la prueba para estos muchachos es una prueba superior a lo que nosotros creemos, porque nosotros no hemos pasado aún en esa prueba. Entonces, por esa causa, cuando yo leo la historia de Pedro, digo, wow, hay esperanza para mí. Amén. Hay esperanza para mí, hay esperanza para aquellos que nos están escuchando. A pesar de que Pedro tenían ellos el enfoque claramente en Cristo, habían aprendido de Cristo 3 años y medio, pero su fe fracasó, falló en ese instante, porque esa fe no había llegado al punto donde ellos tenían que tener la convicción de que iban a seguir a Cristo aún hasta en la muerte. Y esto es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Si es que ya no nos está tocando muchas de las cosas, las libertades se están cortando, la libertad de conciencia se está cortando. Y hasta qué punto Dios va a estar ahí con nosotros apoyándonos. Porque va a llegar un momento que nos van a presionar tanto que vamos a pasar por esas etapas como otras generaciones han pasado. Gracias, Brenda. Si le cedemos el tiempo del hermano al pastor Getial. Claro. Gracias a Dios, sí, denantes se cortó, no porque así, sino que estamos en este problema. Pero bueno, parece que voy entendiendo el contexto histórico bíblico y como acabó de decir Miguelito, a veces nosotros pensamos, él tomó y justo tenía esa idea de los discípulos. Claro, no eran tan jóvenes,
pero jóvenes en el ministerio ellos, recién Amén. estaban comenzando. Su deseo era servir, su deseo era trabajar por el maestro, que lo conocían. A veces nosotros pensamos que solamente Judas fue el que lo traicionó. En realidad lo traicionaron en el último momento, lo traicionaron todos. No, no solo Judas dio un paso más entregándolo, o sea, entregándolo, vendiéndolo. Los demás no lo entregaron, no lo vendieron, pero lo traicionaron. ¿Por qué? Porque ellos se vieron acorralados, ellos vieron que sus intereses a los cuales ellos habían soñado y habían pensado, sus esperanzas estaban muriendo, porque su interés era quizá su reino terrenal, mas el Señor les ofrecía un reino mucho más grande, pero, pero que estaba sostenido, como dijo Miguel, por la fe, por la confianza, por la entrega. No lo que yo veo, no lo que yo veo en este momento. Entonces, ¿qué pasó con y esto podríamos ir nosotros un poco más atrás, un poco más atrás, cuando Nabucodonosor, Amén. Nabucodonosor invadió allí a Jerusalén, la sitió y la tomó y se llevó a los jóvenes. Recordemos que la mayoría fueron, diríamos, en nuestro contexto, fueron de una edad adolescentes. O sea, ellos eran jóvenes de la casa, todavía de papá y de mamá. Pero, ¿qué pasó allí? Por eso nosotros vemos, cuando vemos en la parte histórica, allí en Daniel 3, eso es lo que pasó y lo que volverá a pasar. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué solo tres personas, tres jóvenes, no, aunque estaban, y ellos estaban trabajando con el gobierno babilónico? Recordemos que ellos estaban trabajando. Ellos no es que no estaban trabajando, porque desde el sueño de Nabucodonosor, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero pasó un tiempo que tanto Daniel y los tres jóvenes, ellos estaban trabajando para el gobierno, o sea, para el Estado, pero ellos tenían muy claro a quién servir, o sea, quién estaba primero. Eso Amén. podríamos nosotros ver, y yo pienso que están en la primera pregunta. Sí, Lo que pasa es cuando nosotros miramos la primera pregunta, y permítame mirarla esta allí, dice, ¿por qué esto de creer en el pastor, que que él tiene la última palabra, que por medio de él esto así? Esto no es de ahora. Esto viene desde mucho tiempo antes, y esto lo llamamos nosotros las jerarquías que había. Entonces, como la jerarquía en la iglesia, podríamos decir, dentro de la iglesia católica, ustedes conocen esto allí, la formación, estaba el feligrés, estaba el sacerdote o el cura, entonces todo lo que él diga era como que venía de parte de Dios. Entonces ellos tomaron una autoridad que, y hasta podríamos decir, pusieron a un lado al que tiene y tendrá toda la autoridad, que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, por eso, muchos al tomar eso allí, pero todos aquellos que tomamos que en primer lugar Cristo es mi Dios, es mi Señor, y Él es el dueño de mi vida y mi conciencia, y mi libertad está con Él, entonces nosotros siempre vamos a obedecer nosotros a Él. Y hablando de los tres jóvenes y los discípulos, ellos vivieron el mismo momento, momentos donde no había ya más que hacer, o vivir o morir, obedecer o desobedecer. Pero ¿qué decidieron los tres jóvenes? Como había decidido Daniel: no contaminarse,
vivir para el reino y recordemos, mire cómo es la bendición de aquel que obedece. Daniel vio caer al imperio babilónico, estuvo sirviendo con el imperio de los medos y los persas, y él alcanzó una vejez, pero sirviendo a Dios. Entonces, como decía Miguelito, mientras nosotros no estemos fundamentados o tomados de la mano de Cristo, hermanos, vamos a ser como los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Salir corriendo. Pastor, usted dijo algo bien importante de estos tres jóvenes, ¿no? Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. So Daniel no preguntó, ¿qué dice el sistema? No preguntó, ¿qué ordenaron, qué van a ordenar los jefes, los pastores? Él propuso en su corazón obedecer a Dios. So eso fue algo personal, no fue algo institucional, ¿no? So, como usted dijo, ellos estaban cautivos bajo un estado poderoso como Babilonia, con las leyes obligatorias y con la amenaza de castigo de muerte, en algo que nosotros vamos a llegar al final, tenemos que tomar decisiones. So, estos jóvenes sabían dónde estaban entrando. Permítame la última parte allí, lo que pasó y lo que va a pasar ahora. Amén. Recordemos que los jóvenes eran jóvenes príncipes, instruidos, podríamos decir, en la Torá, instruidos ellos. Pero, ¿cuál era el propósito del enemigo al llevarlos para Roma? Cambiarlos de lugar, mostrarles otro sistema un poco mejor, con mayores facilidades, con mejores cosas, pero su mayor interés no solo era cambiarlos de lugar, sino cambiarlos de mentalidad. Entonces, hacerlos pensar no de acuerdo a su conciencia, no de acuerdo a los principios, sino de acuerdo a cómo el sistema les ofrece, porque de ahí podían alcanzar. Y por eso mucha gente a veces va corriendo tras un título, más nosotros en la Biblia encontramos que más debemos correr nosotros más bajo la educación instruida por la palabra, que esa nos hace sabios. Amén. So, entonces, ¿qué les parece? Vamos a la segunda pregunta, ya que el tiempo corre. Ante las Naciones Unidas, en realidad, no tenemos ningún derecho a formar parte de las Naciones Unidas. Necesitamos que salga. Necesitamos salir ahora. Les pido encarecidamente que reconsideren nuestro estatus en las Naciones Unidas. Nuestros líderes deben oponerse a esta alianza como su pueblo elegido. Elijamos él. Mejor camino. La Conferencia General debe retirarse inmediatamente del estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Descontinuar el estatus de ONG. Ahora quisiera pedir a la Conferencia General que Namibia rompa su estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Haré un llamamiento a la Conferencia General y a otras organizaciones para que abandonen esta alianza impía con las Naciones Unidas, pidiendo a la Conferencia General que Zimbabue, retire su compromiso con las Naciones Unidas. Pedimos que la Conferencia General rompa su estatus consultivo ante la ONU. Salid de su pueblo. Nuestra petición es que la Conferencia General se retire del carácter consultivo que tiene como organización de las Naciones Unidas y haga un llamamiento a la Conferencia General Australia, para que rompa todos los vínculos con las Naciones Unidas. Os instamos a que dejéis Eslovenia. Babilonia y huyáis de los babilonios. El Señor redimirá a su siervo Jacob. Ok, nosotros, y eso lo tuve que cortar un poco porque ustedes pueden ver que prácticamente toda la iglesia adventista se está reuniendo pidiendo al liderazgo que salgan de las Naciones Unidas. Si durante la operación White Coat el liderazgo de la iglesia cooperó con el gobierno sacrificando principios de salud y libertad de conciencia para quedar bien con el Estado, y hoy vemos a la iglesia pidiendo salir de la ONU por compromisos similares. Pregunta, ¿qué nos dice esto sobre el peligro de repetir la historia y cuál debería ser la preparación espiritual del pueblo cristiano para lo que viene? Porque como hay esta unión
por eso nos compromete a nosotros. ¿Qué nos dice sobre el peligro que se puede repetir la historia y cuál debería ser la preparación espiritual del pueblo cristiano a lo que viene? Bueno, Brenda, bueno, vos también Adelante. la palabra. Más que se va a repetir la historia se está repitiendo. Mm, Ya, más que se va a repetir la historia, estamos viendo que la historia se está repitiendo. Y aquí entramos en algo más, creo que como estudiadores de la palabra de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, podemos palpar realmente los senderos que está guiando las tinieblas a este mundo. Hay un pensamiento maravilloso en la palabra de Dios, donde nos dice, en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Esto es maravilloso, hermanos. Eso en toda bondad, justicia, verdad. Ahora, cuando los seres humanos se dejan ser guiados por el Espíritu del Eterno, la palabra de Dios dice que estos hombres y mujeres pecadores se conviertan en luz, bondad y sobre todo justicia. Y lo que abarca esto es que hay verdad. Cuando Cristo nos saca de las tinieblas, realmente ahora podemos palpar las mentiras del enemigo. Podemos ver cómo el enemigo disfraza a todo, religión, político, mm, disfraza todo para que todo el mundo siga este sendero. Pero gracias sean dadas a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de encontrarnos con la justicia, la bondad y la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, esto es lo más maravilloso, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y como tú dices que los hermanos se andan despertando, que hay que salir de todo esto, ¿no? De toda esta mezcla de mentira, de toda esta mezcla de apostasía. La realidad no es que los hermanos se están despertando. La realidad es que la obra del Espíritu de Dios está obrando. De la misma forma que está obrando en ellos, por la misericordia de Dios, está obrando en cada uno de nosotros. El mundo y todos sus habitantes siguen su rumbo. ¿Cuánto no existe en el mundo que le pertenece al dominio de las tinieblas? ¿Cuánto? Dice la palabra de Dios que todo lo que hay en el mundo le pertenece al enemigo, excepto, y esta es la excepción, lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, no es la vasta mayoría. Dice que es un remanente pequeño. Y este remanente pequeño está alrededor del mundo, como semillitas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el mundo está incluido bajo el dominio del enemigo, cuando el mundo está incluido bajo el dominio de todo lo que el enemigo promueve, ¿qué es lo que está promoviendo el enemigo de unas décadas atrás y hasta nuestra fecha? El dominio de la bestia y su imagen. Todo el mundo que rige todo principado está bajo el control de la bestia y su imagen. Entonces, si nosotros reconocemos, entendemos y vemos con claridad esta verdad, estos principios que Dios ha establecido en su palabra, ¿cuál debe ser nuestro mensaje?
Dice bien claro que esto lo que se está haciendo, tanto en los pinchazos, en los liderazgos, en unirse en una comunión mutua con líderes que no tienen que ver nada con el liderazgo religioso, están llevando a la multitud de cristiandad a adorar a la bestia y a su imagen. Y nuestro mensaje al mundo tiene que ser aplicable. No sé si van a estar de acuerdo conmigo. Nuestro mensaje al mundo tiene que ser aplicable primeramente a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que vivir nosotros bajo estos principios, porque si no vivimos bajo estos principios, entonces nuestro mensaje va a ser una excepción. ¿Cuál es el mensaje con principio? El mensaje de principio es que Dios a través de su Santo Espíritu nos ha iluminado a cada uno de nosotros. Nos ha dado a entender la falsedad que existe en este mundo. La obra de la bestia y su imagen y todo lo que hay en el mundo bajo los liderazgos errados que no viven bajo el principio del Señor es violar los principios de aquellos ciudadanos del reino de Dios y el de cualquier otro reino. Violan los principios. La buena práctica del embajador de Cristo, la buena práctica de enseñanza de los principios que Dios ha establecido, rige por el carácter de su dador que es nuestro Dios. Entonces, vuelvo y repito, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero nosotros tenemos que vivir primeramente bajo estos principios y entender los principios en los cuales Dios ha establecido a través de la salvación, a través de la pureza de una conciencia limpia. Más que tener la libertad que ofrecen los hombres, porque en la palabra de Dios dice, muchos hombres ofrecen libertad, mas ellos son esclavos de sí mismos. Yo puedo vivir en Norteamérica. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo vivir en los Estados Unidos, donde se promulga, donde se habla que hay libertad. Esa libertad es buena hasta cierto punto. La verdadera libertad de conciencia la ofrece Cristo. Cuando Cristo llega a hacer la obra magnífica del ser humano, a liberarlo completamente, entonces la libertad que ofrecen los hombres es una libertad falsa. Se convierte en una esclavitud, porque solamente Cristo ofrece la verdadera libertad. En este caso, los 3 hebreos, como el pastor Getial andaba hablando, ellos tenían la libertad. Ellos tenían la libertad en Cristo, pero eran, si vemos la historia, eran esclavos del sistema de Babilonia, porque Babilonia quería tomarlos y regir sobre ellos sus principios, que no eran principios buenos, adorar a una imagen. Pero ellos tomaron la decisión. ¿Saben por qué tomaron la decisión? Porque eran libres en Cristo Jesús. De la misma forma hicieron los discípulos. Ellos eran libres a pesar de que los seguían, a pesar de que tenían la persecución sobre ellos. Ellos eran libres, vivían en paz con Dios. Esa es la verdadera libertad que nosotros deberíamos de buscar primariamente en el Señor. Gracias, Brenda. Amén, amén, gloria a Dios, Miguelito. Hay que también recordar que la ONU trabaja con el Vaticano y por eso lo hace peligroso, ¿no? Como tú dijiste, incluso ellos tienen como una iglesia en el mismo edificio, pero esa adoración no es para Dios, es para Satanás. ¿Primero es? Apocalipsis 17 y 18 dice, claro, la mujer que has visto en la ciudad que reina sobre los tierras de los reyes de la tierra. La ONU tiene al Vaticano como observador permanente. Hay una influencia, ustedes que tratan de estar en la familia, en la educación, en la salud, el medio ambiente, la ética moral, todo eso está programado. ¿Y cómo empiezan ellos? Bueno, tienen alianzas, lenguaje suave,
oh, todo es por bien común, esto está pasando por tu bien, vamos a entrar a Venezuela, pero es para ayudarlos, vamos a tomar Irán, oh, es para ayudarlos, para que Estados Unidos esté bien, todo es cooperación, ayuda. So, por eso es que Satanás se disfraza como ángel de luz, dice 2 Corintios 11:14. So, primero son esos documentos, esos compromisos, por eso es que es malo que nosotros entremos en eso con ellos, porque después va a haber una presión, una censura y un castigo al disidente, todos los que no estén de acuerdo con eso. So, el white coat nos enseña, o la bata blanca nos enseña que hay un patrón casi igual. No te obligaron con armas, ofrecieron una salida aceptable. Oh, el liderazgo aceptó y la conciencia fue sacrificada. So, los que vamos a pagar al final serían los hermanos. No sé, pastor, si usted quiere agregar. Estaba escuchando a Miguelito y lo que dice allí. Recordemos, hermanos, que hay dos instituciones las cuales reconoció Jesús: el reino terrenal y el reino, diríamos, religioso o espiritual. Y es por eso que cuando vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 13, cuando dice un cordero que tenía dos cuernos, y podemos pensar que si vamos un poquito a la historia, un poquito más atrás, Estados Unidos era conocido, pongamos, en la antigüedad de dos reinos: un reino terrenal o el Estado, o la parte política, y el reino religioso. El punto es que ambas instituciones comenzaron a competir. ¿En qué sentido? Por lealtad. Y entonces la una quería ser más grande y la otra quería ser superior, pero sin entender, pero deberíamos nosotros entender que la una institución fue puesta para proteger a la creación. La otra institución fue puesta para que los seres humanos, nosotros, reflejáramos la imagen de Dios. La imagen de Dios. Entonces, no se puede unir esas dos instituciones. Al unirlas, entonces se va a romper principios. Y voy a ir nuevamente al punto de los tres jóvenes, Babilonia sabía que al separarlos a los hijos de los padres, o sea, romper la familia, podría romper los principios. Entonces, ¿qué está pasando ahora? El concepto de familia en el concepto de la palabra no está. Ya se ha ido diluyendo. Entonces, ¿qué ha pasado? La institución, diríamos, religiosa, ha tomado a los jóvenes, pero no les da la identidad para los cuales fueron puestos y llamados. Y para cuáles, y quisiera decir, ¿para qué le puestos y llamados? Para que cada uno de nosotros en reflejar y desarrollar la imagen y la gloria del Creador. Cuando eso está, entonces, en el corazón de los seres humanos, y ahí está, como decía Miguelito, usted puede estar en un país que quizá está como esclavo, pero si tiene a Cristo, usted es una persona libre, porque cuando tiene que tomar su decisión, lo hace no por el Estado, lo hace por su identidad que usted tiene, que es Dios. Que es Dios. Y eso nos va a tocar al final del tiempo. No solo los jóvenes, todos nosotros los que estamos, que hemos decidido, nuestra conciencia nos dirá honrar a Dios. Y si lo hemos puesto en primer lugar y Él es el centro nuestro, aunque nos quiten,
aunque hagan lo que hagan, pero mantendremos como los 3 jóvenes en lealtad. Eso es lo que el Señor quiere. Tenemos buen Mariana. ejemplo ahí. Amén. So, vamos entonces a la otra pregunta, a la tercera pregunta, y vamos a escuchar entonces. Unidas son un reservorio de luz divina para la manifestación de la paz mundial. Bueno. Todo esto solo para ilustrar por qué los testigos de Jehová eran tan escépticos y cautelosos de las Naciones Unidas y por qué se sorprendieron tanto en 2001 al descubrir que su iglesia había sido parte secreta de las Naciones Unidas durante casi una década. Así que la noticia fue surgida por un artículo en el periódico británico The Guardian, y esto fue publicado el 6 de octubre de 2001. Se le está pidiendo a las Naciones Unidas que investiguen por qué ha otorgado el estatus de asociado a los Testigos de Jehová, la secta cristiana fundamentalista con sede en Estados Unidos, que los considera como la bestia escarlata predicha en el libro de Apocalipsis. Así que habían estado enseñando a sus miembros durante décadas que las Naciones Unidas eran la bestia de Apocalipsis 17, y ahora resulta que durante 9 años el liderazgo había estado conectado secretamente con las Naciones Unidas. Los miembros afectados por Disadel, grupo de 6 millones de personas que tiene 130.000 seguidores en el Reino Unido, han acusado al anciano órgano de gobierno del testigo de hipocresía y de aceptar en secreto vínculos con una organización que siguen denunciando en términos apocalípticos. Ahora bien, el artículo periodístico concluyó de esta manera. En un documento interno, la sociedad Watchtower Bible and Tract describe su política como una estrategia de guerra teocrática. Se afirma, y ahora se cita de la revista La Atalaya, que por supuesto es la revista oficial de los Testigos de Jehová, que en tiempos de guerra espiritual es apropiado desviar al enemigo mediante que, ocultando la verdad, se hace desinteresadamente y no daña a nadie. Al contrario, hace mucho bien. ¿Oyes a Jesús decir eso? Tengo que ocultarla verdad para desviar la atención del enemigo. Por supuesto que no. Esto creó un enorme foco de agitación dentro de los Testigos de Jehová y, 2 días después de publicarse este artículo periodístico, el órgano de gobierno de los Testigos de Jehová envió una carta a las Naciones Unidas solicitando retirar su estatus como ONG. Y al día siguiente, el 9 de octubre, la ONU respondió: accedemos a su solicitud. Ya no forma parte de las Naciones Unidas. Tardaron 3 días en resolver el asunto. 1 semana después, apareció otro artículo en The Guardian. Esto es lo que decía: los Testigos de Jehová se desafiliaron apresuradamente de las Naciones Unidas. A los pocos días de un artículo de The Guardian en el que sus miembros acusaban a la secta de hipocresía por apoyar a una organización que ha denunciado repetidamente en privado. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que tenemos una salida. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? No, yo creo que eso pues en 2 segundos se podría hacerse realidad en nuestra situación. Pero si durante la operación White Coat la Iglesia Adventista cooperó con el gobierno sacrificando principios para preservar su posición institucional, y décadas después, los Jehovah's Witnesses, los Testigos de Jehová, al descubrir su vínculo con la ONU, lo denunciaron públicamente y solicitaron su salida inmediata. ¿Qué nos enseña este contraste sobre la diferencia entre proteger la institución y obedecer la conciencia? ¿Y qué advertencia deja esto al pueblo cristiano para las pruebas finales que vendrán? Tome su pastor, siga. Permítame. Los principios no son negociables. Amén. No son, ni deberían ser en nada, ni por nada, ni con nada. Sí. Deberíamos nosotros, si nosotros hablamos de principio, iríamos al Éxodo capítulo 20. Dice el primero: no tendrás otro Dios. Entonces, si nuestro celo es por el Señor y para el Señor, los principios de Dios no los puedo yo negociar. Puedo cooperar
en un servicio sin que los principios de los cuales yo profeso, conforme Dios me pide y de acuerdo a la conciencia, que eso se llama cooperar, será servir, como lo hacía Daniel. Daniel era un hombre de principios, pero nunca negoció los principios. Cuando le tocó, en primer lugar, a quién servir, ¿qué hizo? No le importó irse al foso de los leones, pero los Así es. principios no los negoció. No, no podríamos, no porque me dice el pastor, no porque el hermano dirigente me dice, no porque esto así de acá. Si yo tengo principios, siempre diré como dijeron los discípulos, es mejor obedecer a Dios antes que a un sistema. Siga, Miguelito. Bueno, muchas gracias por tocar esos principios maravillosos. Eh, yo voy a leer en Marcos 12, 28, 30. Y este es uno de los principios. Marcos 12, 28, 30 dice así. Acercándose uno de los escribas, de los que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y este es el principio que no solo diría yo como adventista del séptimo día, tenemos que tener bien claro, sino que todo el mundo debe tener esto bien claro. Y esta es la razón por qué no entendemos el resto. Un ejemplo, en el verso 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. No sé, Pastor Getial de Brenda, ¿pueden estar de acuerdo? Alabado sea el Señor. Y si no, Amén. también dice la Amén. palabra que este es el primer mandamiento de todos los 10 mandamientos. Hermanos, si nosotros, o amigos, si nosotros no comprendemos este principio que Cristo estableció en su palabra, amarás al Señor con todo tu corazón. Ahora, si vamos en Proverbios, al ser humano se le pide el corazón. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué Dios quiere nuestro corazón? Porque el corazón del hombre, el ser humano, es malo. Y por naturaleza, todo lo que sale del corazón del hombre es continuamente a la maldad. Salvo que haya sido un corazón regenerado por la gracia de Cristo en el ser humano. ¿Y qué más nos pide el Señor? Dice que le entreguemos todo, inclusive el alma, la mente y todas las fuerzas. Este es el primer principio. Si el ser humano fundamentara su vida bajo este principio, no veríamos tanta maldad, tanta hipocresía, falsedad y mentira. Y tanto engaño que hoy existe, y sobre todo en las iglesias, en los líderes que gobiernan, que dirigen. Hermanos, esto es muy triste. Algo me impactó lo que dijo Brenda, de que los testigos de Jehová lograron salir de de esa asociación entre liderazgo, entre algo que no podía ayudarles a crecer espiritualmente, siendo que ellos no conocen la verdad que el pueblo adventista conoce. Los líderes de la iglesia, de la corporación, conocen, podemos decir que conocen la verdad, pero más sin embargo no viven en la verdad, o cada uno de nosotros, porque somos parte, no estamos viviendo en la verdad. Porque Apocalipsis 14:12 dice la palabra de Dios, aquí está. El Señor confirma que aquí están. ¿Quiénes? Aquí está el pastor Getial, aquí está Miguelito o Miguel, aquí está Brenda, aquí está usted donde quiera que nos está viendo.
nos esté viendo. Aquí están los que guardan. Tomen en cuenta esto. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Miren, qué bondadoso es el Señor, porque es el Señor quien declara que somos guardadores de la ley del Señor. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero surge la pregunta, si verdaderamente la iglesia adventista fuéramos los guardadores de la ley del Señor, no habría tanta apostasía en nuestro medio. No habría tanta división en nuestro medio. ¿Sabe, hermanos? Porque nosotros no hemos entendido, y el liderazgo completo, no hemos entendido este principio que está hablando aquí. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Uno es. Y hemos sido educados de tantas teorías babilónicas, y que ese mismo principio en lo cual fueron educados los líderes de la iglesia han llevado a la iglesia a una gran apostasía. Y no solo ellos, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y es mucho, y causa mucha tristeza, porque vemos que ya no se valora la vida humana. Y hay que tomar una decisión en contra de los principios de Dios. Si hay que permitir los pinchazos, hay que permitirlos. Los abortos. Los abortos. Ven, ya no estamos viviendo bajo los principios de Dios, y quizás nunca vivimos bajo los principios de Dios. Salvo que los pioneros realmente en el principio tenían el espíritu. Vivían en ese espíritu. Tenían temor de Jehová. Pero a medida que estamos avanzando en la culminación de la historia, nos damos cuenta que este principio ya no es valorado para aquellos que se llaman ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y este principio, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo bien claro, bien claro. Amarás al Señor tu Dios. Cuando dice amarás al Señor tu Dios, yo tengo que regirme por los principios del Señor, aunque yo tenga que ir ¿a dónde? A la muerte. Pero esa voluntad no rige de mí, porque realmente yo no daría mi vida. Siendo mi naturaleza, yo no daría mi vida. Pero es el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Él realiza el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Ven? Es lo que dice la palabra. Amarás al Señor. Pero ¿quién de los seres humanos ama al Señor? ¿Quién de los seres humanos rige de ellos mismos este principio de amar? Ninguno. Porque somos malos. Por naturaleza somos malos. El amor que ofrecemos por naturaleza es un amor egoísta, egocéntrico. Hermanos, esto se aplica a todo liderazgo. Cuando hay un amor egoísta, egocéntrico, todo lo quiero para mí. ¿El beneficio de qué? De la institución, el beneficio de las iglesias, pero no el beneficio de aquellos que Dios pagó un precio por ellos, pagó su sangre. Hermanos, estamos en la culminación de la historia. Todo lo que estamos hablando aquí, que han pasado décadas atrás, como lo que dijo el pastor, como trajo la historia de esos 3 hebreos, hermanos, ese mismo camino nos está esperando. Dicho sea de paso, queridos hermanos, las decisiones que tomamos día con día nos está llevando a tomar esas decisiones. Aseguremos de que nuestro pastor verdadero sea lo que dice sea lo que dice Hebreos 13:20. Vamos a leer. Hebreos 13:20. Dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Asegurémonos, hermanos, que este realmente es nuestro gran pastor, el gran pastor de las ovejas.
el gran pastor que dio su vida por la humanidad. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y le dejo el tiempo al pastor. Antes me gustaría preguntar algo para ustedes. ¿Ustedes creen que el sábado fue atacado indirectamente en este proyecto del White Coat o la bata blanca? Porque parece que sí, pero no fue atacado prácticamente el día, sino vacilando su significado. Por ejemplo, no se prohibió guardar el sábado, no se obligó a profanar el día, no se atacó el mandamiento directamente. El ataque fue más sutil. Se separó el sábado de la conciencia, del carácter, de la obediencia total de Dios. Satanás se disfrazó ahí como un ángel de justicia, ¿no? De luz. Segunda de Corintios 11:14. Si no tomas armas, está bien. Si guardas el sábado, estás bien. Aunque comprometas tu salud y conciencia mientras no rompas el sábado, eso no es un sábado bíblico. Isaías 56 no, todos los versículos que sabemos por qué es importante es el sábado, ¿no? ¿El sábado te salva o no? ¿Qué situación o cómo se pone esto aquí? Porque el sábado sabemos que nos salva. Cristo es el que salva. Pero el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El sábado no es el medio de salvación, es la señal de la revelación viva con Dios. No sé qué ustedes dicen. Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, cuando miramos nosotros allí, usted dijo, hermana, a una palabra que se llama sutil o sutileza. ¿Qué es una sutileza? Una manera como decir, una manera de conspiración, pero no se llama conspiración. O sea, le ponen, la decoran un poquito mejor, como decir, es que toca hacerlo, pero esto no lo va a hacer. ¿Eso qué quiero decir? Cuando el sábado, pues fue puesto a un lado, muchas personas piensan, no, pero esto no es así. Pero en realidad, cuando uno de los principios es golpeado, no solo se golpea a uno, se golpea a todos. Así es. Se golpea a todos. O sea, no podemos decir, o sea, porque si no nos podríamos decir como ciertos, no es que le tiremos piedras al evangélico, porque el evangélico dice, no, yo obedezco, pero no guardo el sábado. No, los principios de Dios es un paquete completo. O sea, uno, todos, menos uno es nada. Eso sería. Entonces no podemos caer en esa parte. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a la última, donde vamos a ver al Papa hablando sobre, es el COP30, COP30, y ustedes ya van a relacionarlo cuando lo están escuchando. Líderes, pastores de todas las naciones y credos. Somos guardianes de la creación, no rivales por su botín. Enviemos juntos una señal global clara. Naciones que se solidarizan inquebrantablemente con él. Acuerdo de París y con la cooperación climática. 30 pesos colombianos de la Amazonía a los márgenes. Justicia, compasión y amor. Entonces, en este artículo, Alra parece estar extremadamente feliz de haber sido parte del auto 30 pesos colombianos. Eso, los 30 pesos colombianos lo está traduciendo hay como un COP, el COP 30, ¿no? Pero si hoy vemos al Papa participando activamente en foros globales como la COP 30, promoviendo el bien común, y el descanso dominical como una solución del cambio climático, y al mismo tiempo observamos a las instituciones adventistas como ADRA involucradas en estos espacios, ¿cómo podría esta alianza entre religión y política y crisis ambiental afectar la libertad de conciencia en el pueblo de Dios, especialmente en relación con el sábado bíblico que lo hemos comentado? ¿Y qué advertencia nos da la Biblia sobre permanecer dentro de estos sistemas? Recordemos que el Papa Francisco vendió una idea y vendió una idea y hasta vendió parte religiosa en esto así,
de que todos nos unamos para cuidar la tierra, para salvar, cuidar no, para salvar la tierra. Y mucha gente, hasta yo me acuerdo acá en Sudamérica, muchos del departamento, como se dice, adventistas y de ADA, decían, mire, él también está de acuerdo de salvar la creación. Yo le voy a decir, eso es antibíblico, porque el Señor no nos ha llamado a salvar la tierra. La tierra ya está condenada para una destrucción. El Señor nos ha llamado a nosotros a salvar a los habitantes de la tierra, mostrándoles el último mensaje de misericordia, que es el mensaje de los 3 ángeles. Para ese, en realidad, nosotros hemos sido llamados. O sea, que el calentamiento global y que todo esto, o sea, nos venden una idea como que nosotros vamos a llegar a ser, cuando detrás de las cortinas, como decía Miguel, ellos están preparando los pinchazos, están preparando otras cosas, pero después ellos se ponen a un lado. No, nosotros fuimos llamados, como decía Miguel, luz del mundo, sal de la tierra, instrumentos en las manos de Dios para salvar a sus criaturas, para que se vuelvan a ser hijos de Dios. Amén. 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 ¿Qué Comparto con lo que dijo el pastor Getial, la verdad Amén. que es, ¿no? Y el versículo maravilloso que podemos utilizar aquí se encuentra en Apocalipsis 18, pero vamos a leer el verso 1 y luego el 2. El verso 1 dice esto: él pronunció el mensaje de los 3 ángeles. Sabemos que la culminación de ese mensaje atrae también el mensaje de Apocalipsis 18. Amén. Y dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto, hermanos, amigos que están con nosotros, este ángel, el último ángel de misericordia que hará la obra, que terminará la obra del tercer ángel, es la misma presencia de Cristo en el corazón de los seres humanos. Cuando Cristo llega a madurarse como un fruto que dará al mundo caído la última esperanza de la salvación, o que se dará a través de instrumentos humanos como cada uno de nosotros, instrumentos en lo cual Dios, el mundo caído, un mundo corrupto, y eso era nuestra vida, y en lo cual el Señor está obrando en cada uno de nosotros para que esa luz, que es la presencia del Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, brillará ante este mundo. Ahora, el poder no radica en Miguel, ni en el pastor Getial, ni en Brenda, ni en todos los que prediquen el mensaje del tercer ángel. Ese poder va a radicar en la luz que brillará en ellos, que es Cristo. El carácter mismo de Cristo formado completamente en ellos. Cuando llega a formarse eso, y entonces se dará el mensaje del verso 2. Clamó con gran voz potente diciendo: ha caído Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y se invita a todos, hermanos, se invita a todos que debemos de salir de Babilonia. Y hay un principio maravilloso, hermanos. Más que religión, más que religión, nuestro principio, más que religión que nosotros conocemos, salir de Babilonia es sacar nuestro yo del trono que ha estado y dejar que Cristo entre en nuestras vidas. Amén. Este principio, gracias a Dios que nos los ha otorgado a cada uno de nosotros. Y como estábamos escuchando la última pregunta que hizo Brenda, a través de todo lo que se está publicando, se está manifestando a través del Papa,
y como dijo el pastor Getial, que era una idea que había vendido Francisco, pero sabemos que detrás de todo esto está el enemigo de las almas. Está Satanás, está el diablo, llevando la guerra continuamente contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué? La ley de Dios, más específicamente los 10 mandamientos, reflejan el carácter del Creador. Esa es la cuestión. Esta es la guerra entre Cristo y Satanás. Y en medio estamos cada uno de nosotros los que habitamos en este mundo. Y cada uno de nosotros estamos eligiendo en qué bando queremos estar. El decálogo existió y existirá mientras su carácter se mantenga inmutable. Así como Dios es y será siempre. Y el versículo que a mí me fascina en lo personal se encuentra en Salmos, el capítulo 19, verso 7. Salmos, nos encontramos Salmos 19, versos 7 y 8. Dice la palabra así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y ven, aquí podemos ver todos estos maravillosos principios que se encuentran en la ley de Dios. Y estos principios no se encuentran en el enemigo de las almas. No los hay. Se han borrado de él. Y él aplica un principio muy diferente a estos principios. Entonces, esta es la razón por qué el enemigo de las almas está en guerra continuamente con los preceptos y los mandamientos de Dios. Ahora, que quede bien claro, hermanos, el pastor Getial tocó muy bonito el versículo, si no me equivoco, 2:10 de Santiago. Si nosotros guardamos los 9 mandamientos de Dios y introducimos un solo mandamiento, dice la palabra que somos reos de todos los mandamientos. Ahora tenemos que tener bien claro, ninguno de los seres humanos puede guardar los mandamientos. Es posible guardarlo en la carne, pero se convierte en una maldición en vez de una bendición. Por eso es necesario que los seres humanos debemos entender la gracia que Cristo ofrece, el poder que Cristo nos da para ser realmente como Él. Es decir, que guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, tener a Cristo en el corazón, en la vida, en nuestras acciones, los mandamientos de Dios se vuelven un principio. Y cuando los mandamientos de Dios se vuelven un principio, como dice el Salmo 119, 18, el salmista David decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren qué lindo. ¿Era necesario que a David se le abriera los ojos para entender las maravillas de la ley de Dios? Claro que sí. No. Claro, por supuesto que sí. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Solamente cuando se convierten estos principios en nuestra vida y acciones continuamente, el yo de Cristo viviendo en cada uno de nosotros, es cuando el dragón nos perseguirá, es cuando el dragón comenzará a airarse contra el remanente final de Dios. Tremendo. Gracias al pastor Getial. Amén. Yo creo que hemos llegado al final. Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. Nada hay nuevo bajo del sol. Apocalipsis 13, 14, Satanás engaña a los moradores de la tierra. Hermanos, este es un llamado a la vigilancia espiritual. Dios no está preparando una institución perfecta, sino un pueblo fiel. En los días que vienen, la seguridad no estará en pertenecer a una estructura, sino en caminar cada día con Cristo, con una conciencia limpia, una fe viva y obediente a ese amor que le tenemos al Señor. Que el Señor nos ayude a aprender
de la historia y no repetirla, a amar la verdad más que la comodidad y a recordar que el sábado la salud y la libertad de conciencia no se defienden con alianzas humanas, sino con una revelación viva con el Señor, con Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Juan 14:12. Amén. So, Amén. hacemos la última oración entonces. Empezó el pastor, ¿verdad? Yes. Ya. Miguelito, tú entonces ahora tú oras. Ya. Vamos a orar. La verdad que me siento feliz. Gracias, Brenda. Un gozo Gracias. tenerlos. Qué placer. Creo que Dios nos puso en el mismo espíritu para Amén. tener esta. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias, Padre bendito, por su amor y su gracia. Gracias, Padre, por la libertad que usted nos ha dado. Señor, la libertad de tener conciencia de que el pecado nos hace enemigos suyos, Señor, y nos aleja de usted. Padre, ayúdenos a encaminarnos ante la presencia de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Guíenos continuamente, Señor, y no permita, Señor, que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que nuestros ojos sean fijos en Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Señor, Amén. pido una bendición por Brenda, por toda la familia y por el pastor Getial, que su gracia sea siempre con cada uno de ellos, Padre eterno. Amén. Y para todos aquellos que irán a escuchar, a oír este mensaje, también puedan recibir bendición, Señor, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el santo y precioso nombre de Cristo le agradecemos, nuestro Dios. Amén, Señor. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Bueno, le damos también bueno, estuvo por ahí en el chat, la antorcha profética es John Frank y también el hermano Mike, que ha dejado información ahí para poder comunicarnos, y los hermanos que estuvieron ahí también les damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, y ya estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana. Gracias, Pastor Getial. Amén. Gracias, a Miguelito. ustedes. Gracias, Brendita. Miguelito, qué gusto verte y saludarte. Dios te bendiga también y gracias por estar en este Amén. mismo Qué espíritu. gusto, qué bendición y que la pasen bien. Amén. Bendiciones. Amén. Bendición. Amén.